Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Football. Vaya semana emocionante y no me refiero exclusivamente a lo que acaba de suceder en la final del fútbol mexicano con esa tanda de penales espectacular, increíble, inverosímil. Fue un drama absoluto, sino en lo que pasó en la NFL, porque los Colts y los Seahawks nos regalaron un juegazo, el regreso del abuelito Philip Rivers. Los Panthers y los Saints lo definieron prácticamente en el último minuto. Los Packers y los Broncos también, un duelo casi de nivel de playoffs. Lo mismo el Lions contra Rams y ni se diga el Bills contra los Patriots. Pero aquí, más que hablar de lo que sucedió propiamente en marcadores de la NFL, estamos para reaccionar en Fantasy Football. Sí, dije en prácticamente todas las plataformas que Bo Nix no valía la pena como un quarterback titular en Fantasy esta semana. Y me mantengo en que fue la decisión correcta haberlo dejado en la banca. Porque así como pasó con Tony Pollard la semana pasada, en la que tiene un juego espectacular enfrentando a una de las mejores defensas en contra del juego terrestre como los Browns, así sucedió con Bo Nix. Bo Nix en sus últimos 3 juegos tenía un solo pase de touchdown. Y ahora enfrentaba a la 5ª mejor defensa en la NFL. ¿Por qué debimos de haber pensado que Bo Nix era una buena opción fantasy? En lo absoluto. Lanzó 4 pases de touchdown, generó 29 puntos fantasy, no generaba más de 20 desde la semana 8. Que no les persiga la decisión, si esto les ha costado el pase a semifinales, esta decisión no debe perseguirlos como una mala decisión. Recuerden que siempre el proceso será por encima del resultado. Y así como tampoco podíamos prever que Trevor Lawrence tuviera su mejor producción fantasy en su carrera con 44.3 puntos fantasy. Sí, previmos que Trevor Lawrence podía haber tenido un buen juego, pero no a esta magnitud. Lanzó 5 pases de touchdown. Es la 3ª vez en su carrera que lanza para al menos 4 pases de touchdown. Así que lo de Trevor Lawrence fue increíble. ¿Quién iba a decir que de los Jaguars, Travis Etienne y Trevor Lawrence se perfilarían como los league winners y no Brian Thomas y Bashal Tutten? Pasando a los corredores, Christian McCaffrey había sido cuestionable o había estado colocado como cuestionable al final de la semana por un tema en la espalda y obviamente esto prendió alertas al por mayor, pero la realidad es que no estuvo para nada limitado. Jugó en el 84.3% de snaps y tuvo 23 toques. En lo que sí es una utilización un tanto atípica y rara es en los Ravens. Derrick Henry jugó solo en el 37.5% de snaps, terminó con solo 11 acarreos y si bien maximizó sus oportunidades porque terminó con 100 yardas terrestres, esta no es la utilización que estaba teniendo Derrick Henry hasta hace algunas semanas. Los Ravens comienzan a utilizar más a Keaton Mitchell, que terminó con el 40% de snaps, líder en snaps, por cierto, entre corredores de los Ravens, 8 acarreos y 66 yardas. Y aquí el tema es que ya ni siquiera es un comité de 2 corredores, sino de 3, porque Rasheen Ali está siendo el corredor en juego aéreo. 25% de snaps, terminó con solo 2 targets y 2 recepciones, pero una de ellas fue para touchdown. Hay que limitar expectativas con Derrick Henry. Con quien también hay que limitar expectativas, y esto sí, no lo veía venir sinceramente, es con Omarion Hampton. 37.1% de snaps, sin embargo, termina como líder en toques entre los corredores de los Chargers, pero esto a todas luces se ve como un comité muy parejo entre Hampton y Kimani Vidal, quienes creímos
que Kimani Vidal iba a dar un paso a la izquierda o hacia atrás para darle cabida a Omarion Hampton como caballo de batalla, pues estábamos bastante equivocados. Los Chargers sí se convirtieron en este equipo predominantemente terrestre, pero esto no significa el volumen necesario para que Omarion Hampton pueda ser un running back 2 sólido. En cuanto a los corredores de los Commanders, yo tomaría con agujas, con alfileres, este tema de la producción de Ja'Cory Krosky-Merritt, 98 yardas y un touchdown en 18 acarreos, porque esto pudiera causar falsas expectativas de cara al cierre de la temporada de esperar que Ja'Cory Krosky-Merritt está de regreso. Pero esto se dio absolutamente por la ausencia de Chris Rodríguez. Quizá esta producción nuevamente de Ja'Cory Krosky-Merritt le dé para convertirse de alguna manera en el corredor con más toques entre los 3 corredores de Commanders, pero para nada me parece que lo debamos tomar como un signo de que Krosky-Merritt pueda volver a ser un running back 2 sólido. Quien sí luce como un running back 2 sólido e incluso como caballo de batalla fue Tyrone Tracy. Los Giants se alejaron por fin de utilizar el comité con Devin Singletary. Tracy tuvo el 76.1% de los toques, 75% de toques, 76.1% de snaps. Terminó con 15 acarreos, 70 yardas, un touchdown y por aire agregó 3 targets, 3 recepciones, 27 yardas y otra anotación en una recepción realmente espectacular. Fue una semana de recepciones de touchdown increíbles para los corredores. La de Tyrone Tracy, la de Josh Jacobs, varias de Travis Etienne, en fin. Quien comienza a dominar su backfield, al menos en producción, no tanto en volumen, es DeAndre Swift. Swift tuvo el 54.7% de snaps, 18 acarreos por 11 acarreos de Kyle Monangai, pero fue mucho más productivo. Terminó con 98 yardas y generó 2 touchdowns. Más vale tarde que nunca, dicen por ahí. Y recuerdo cuando TreVeyon Henderson fue drafteado por los Patriots y dijimos, olvidémonos por completo de Ramondre Stevenson, y las primeras semanas de TreVeyon Henderson fue un auténtico dolor de cabeza porque los Patriots no lo utilizaban en lo absoluto. De hecho, TreVeyon Henderson comienza a jugar en equipos especiales y por algún momento, hay que ser sinceros, creímos que lo de TreVeyon Henderson no iba a suceder. Pero esto nos deja la lección de que hay que confiar en el talento y hay que confiar en la situación, porque TreVeyon Henderson, a pesar de no haber estado participando al inicio, estaba en una buena situación. Se le empezaron a presentar oportunidades y las ha aprovechado al máximo. TreVeyon Henderson es un league winner. Ha generado al menos 28 puntos fantasy en 3 de sus últimos 5 juegos y en ese lapso promedia 22.62 puntos por juego. Tiene un cierre bastante favorable contra los Ravens y contra los Dolphins. Alguien me escribió en Twitter el domingo mientras estaba en Red Zone. El mensaje lo vi una vez que acabó la segunda ventana de Red Zone y me decía: Quinshot Judkins ha sido un desastre con Shedeur Sanders. Y aquí estoy parcialmente de acuerdo con esa persona que me envió el mensaje, porque Quinshot Judkins en 5 juegos con Shedeur Sanders, en 3 ha generado menos de 10 puntos fantasy. Sin embargo, en semana 12 y en semana 13 logró ser bastante productivo. 16.7 en una semana, 15.9 en la que siguió. Lo de Quinshot Judkins ha sido de altibajos, pero sí está lejos de ese nivel que lo vimos deslumbrarnos en producción fantasy recién comenzó a jugar con los Browns. Quien también está en una espiral hacia abajo, en descendente totalmente, es Ladd McConkey. Ha generado menos de 10 puntos fantasy en 4 de sus últimos 6 juegos. Sus 3 targets del día de hoy, domingo,
tuvo su peor utilización en lo que va de la temporada. Esto es algo que quizá no previmos cuando Ladd McConkey estaba siendo bastante productivo y se quitó un poco el lastre de Keenan Allen y de Quentin Johnston. Lo relevante es que esta semana ni siquiera estuvo activo Johnston. Pero hay que entender que los Chargers han tenido muchos problemas en la línea ofensiva, muchas bajas por lesión. Justin Herbert también está lesionado y no ha tenido tiempo de reaccionar y mandar esos pases a Ladd McConkey. No tiene tiempo para buscar a sus receptores. Y por eso los Chargers se volvieron nuevamente este equipo predominantemente corredor, y a través del ataque terrestre y a través de la defensa es como están logrando ganar esos juegos. No se me vayan a entusiasmar de más, pero el rol de Rashid Shaheed ha aumentado cada semana. En la semana 13 tuvo 3 targets, 1 recepción y 7 yardas. Semana 14, su utilización aumentó a 5 targets, 4 recepciones y la producción aumentó a 67 yardas. Y en semana 15 tuvo su mejor juego como parte de los Seahawks. 7 targets, 5 recepciones y 74 yardas. Rashid Shaheed sigue teniendo bastante movilidad. A los Seahawks le costó muchísimo establecer el juego aéreo esta semana enfrentando a los Colts. Por momentos, incluso temíamos que Jackson Smith-Njigba no hubiera podido producir prácticamente en lo absoluto. Y si ya hablamos de Trevor Lawrence y el éxito que tuvo por la vía aérea, me parece que vale la pena mencionar a las opciones aéreas, específicamente de wide receivers de los Jaguars, con Parker Washington de regreso. El líder en rutas recorridas fue Jakobi Meyers. Los líderes en targets fueron el propio Meyers y Brian Thomas con 7 targets cada uno. El líder en recepciones fue Jakobi Meyers con 5 y también terminó como líder en yardas recibidas. Así que a pesar del touchdown que anotó Brian Thomas, ya podemos decir con confianza que el wide receiver número 1 en esta ofensiva es Jakobi Meyers y que Brian Thomas, las semanas en las que no anote touchdown, nos va a quedar a deber. Brian Thomas ha sido una temporada fantasy absolutamente perdida. Me intriga mucho ver en qué lugar en rankings va a estar entre los receptores para 2026. Sí, mi mente, y yo sé que la de ustedes también, ya está un poco pensando en el 2026 y qué opciones van a ser top 12, top 15, pero bueno, vámonos con calma, cerremos primero la temporada de Fantasy y ya en enero, febrero, empezamos con el contenido de 2026. Las opciones aéreas de los Colts con Philip Rivers. Michael Pittman terminó como colíder en rutas recorridas junto a Alec Pierce. Pittman fue líder en targets con 5, en recepciones con 3 y en yardas recibidas con 26. Y estoy hablando exclusivamente de las opciones aéreas, porque el líder en yardas recibidas en los Colts fue un corredor y no fue Jonathan Taylor. Fue nada más y nada menos que Amir Abdullah. Si alguien esperaba que esta ofensiva de los Colts volviera a la explosión aérea con Philip Rivers, perdón, pero tiene que recalibrar sus expectativas cuando un quarterback que tiene 5 años retirado regresa a la NFL todo empolvado, fuera de ritmo. Era muy complicado para la ofensiva de los Colts, y también quedó a deber Tyler Warren. Tyler Warren terminó con 6 targets, 3 recepciones y 19 yardas solamente. La realidad es que la potencia en el brazo quedó a deber. Todavía una de los reportes que más me llamaron la atención en esta semana en la que regresó Philip Rivers a las prácticas con los Colts, por ahí se dijo que los coaches estaban impresionados con el brazo de Philip Rivers. Lo que no sabemos si estaban impresionados para mal, porque para bien lo dudo al por mayor. Pero bueno, ojalá que Philip Rivers pueda mejorar. Es muy loable lo que hizo. No cualquiera se para en un emparrillado de NFL a recibir golpes a los 44 años. Eso sí, hay que, felicitarlo. No hay más.
Lástima que no se logró el triunfo, aguantó por mucho tiempo y por ahí estuvieron muy cerca de sacar una victoria que parecía prácticamente imposible antes del juego. Dallas Goedert terminó como el segundo en los Eagles en rutas recorridas con 15, fue líder en targets con 7, tuvo un altísimo target share de 38.89%, líder en recepciones con 6 y en yardas recibidas con 70, 2 touchdowns para Dallas Goedert. Esta es la segunda semana consecutiva con al menos 10 targets y 70 yardas recibidas. Ojalá lo de Dallas Goedert pudiera ser una producción ligeramente menor, pero mucho más constante durante la temporada. Pero al menos hay una tendencia favorable en las últimas 2 semanas. Hay que seguir considerándolo como un tight end top 10. Durante la temporada surgieron opciones de tight end como Oron de Gazden, que de hecho tuvo una buena semana nuevamente. Harold Fanning, Tucker Kraft fue increíble mientras duró. En fin, hemos tenido muchos nombres, pero poco se ha hablado de Dalton Schultz. El tight end de los Texans es el tight end 3 en targets y el tight end 5 en puntos fantasy totales desde la semana 9. ¿Sí? Así como lo oyen. El problema es que ha sido inmensamente volátil. Ha generado al menos 10 puntos fantasy en 6 de sus últimos 10 juegos. Esa es la volatilidad que siempre hemos temido por parte de los tight ends. Y si no, pues pregúntenme sobre la producción de Dalton Kincaid. Tuvo un retroceso en su utilización, muy similar la utilización esta semana a la de Dawson Knox, algo que no esperábamos cuando la semana pasada Dalton Kincaid había sido la segunda opción para Josh Allen en prácticamente todo, en rutas, en targets, en recepciones, pero ahora no sucedió. Dawson Knox, 15 rutas, Kincaid 13, ambos tight ends terminaron con 4 targets, los dos con 3 recepciones, uno generó 37 yardas, el otro 34. La diferencia fueron los 2 touchdowns de Dawson Knox. Hubieran repartido touchdowns y estaríamos prácticamente hablando de los mismos números para ambos tight ends. Pero bueno, ya vimos que quitando a Trey McBride es imposible, y quizá George Kittle, es imposible confiar en los demás tight ends. En cuanto a lesiones de las que tenemos que estar al pendiente, pues la lesión de Pat Mahomes, una lástima sinceramente. También la lesión de Micah Parsons es pues penosa porque estaba teniendo una gran temporada, porque los Packers pues van a estar en playoffs y lo van a extrañar mucho. Y lo de Pat Mahomes, pues vamos a ver qué tanto tiempo puede estar fuera. Es una lesión de ligamento anterior cruzado que regularmente lleva de 7 a 8 meses por lo menos en poder estar recuperado. Una lástima en verdad. Ahora los Chiefs están eliminados y tendrán que enfocarse pues en la cirugía y en la recuperación de su jugador estelar. En cuanto a corredores que salieron lastimados en la semana 15, Goody Marks, Bam Knight, R.G. Harvey, Devin Neal y Bashul Tutten. En cuanto a receptores, Davante Adams, Christian Watson, que no se ve nada bien. De hecho, hay un reporte que tuvo que ser llevado en ambulancia al hospital posterior al juego. Se teme que sea nuevamente la clavícula. Y también Rome Odunze y Luther Burden de los Bears salieron lesionados. De hecho, Rome Odunze parece ser que se agravó su lesión durante el calentamiento y no jugó en lo absoluto. Así que hay que echarle ojo de cara a las semifinales de Fantasy Football. Espero que ya hayan avanzado a esas instancias, obviamente, excepto si están jugando contra mí en una de mis ligas más importantes. No califiqué en otra de mis ligas muy importantes, pues tuve semana de descanso. La dualidad ahí en Fantasy Football, a veces no hay punto medio. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.